Bueno, si quieren, pues iniciamos. Quisiera darle la palabra inicialmente a Cayo, que la semana pasada no se pudo conectar. Si nos puede decir algo de lo que vimos la semana anterior de Adam Smith, así de lo que tú consideres pertinente, Cayo, y si quieren lo analizamos, si no ya procedemos a iniciar el tema de esta sesión. Tienes la palabra, Cayo. Sí, gracias. En primer lugar, disculpen por no ter participado la semana pasada. Tivemos problemas de conexión aquí en Belo Horizonte. Creo que no quiero interromper muito ou atrasar muito o início dessa sessão, então prefiro compartilhar minhas considerações em um texto. Estou preparando um espaço para compartilhar todas as observações que tenho anotado de todas as leituras em um único espaço para todos os membros desse seminário. Então, prefiro que não hacemos este atraso a esta sessão, porque creio que há algunas consideraciones muy importantes acerca de la aplicación de este texto, de esta presente sesión para nuestra contemporaneidad en la investigación acerca de las organizaciones. Entonces, voy a compartir una pasta con todas mis anotaciones. Perfecto. Muy bien, Sí, gracias, Cayo. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar esta sesión. Desafortunadamente no ha llegado la persona que presenta, pero voy a dar algunos elementos de estos dos artículos, dos capítulos que leímos que vamos a revisar en esta ocasión de Chester Barnard. Y bueno, pues vemos que Chester Barnard tiene esta perspectiva muy teórica de las organizaciones y se enfatiza, se sigue presentando esta característica en sus escritos. No vemos mucha práctica, muchas técnicas. Bueno, ya llegó la persona que va a presentar, entonces le damos la palabra a Omar. En lo que toma. Pues dile, Eric. ¿Tendrán una computadora? ¿Computadora? Sí. No lo puedes hacer así. ¿Qué hoy? Sí fui aquí. A ver. Bueno, llegaste a tiempo. Vemos esta perspectiva teórica de Chester Barnard y aquí comprobamos, ya lo habíamos hecho en sesiones anteriores, que evidentemente se está refiriendo a las organizaciones en su carácter general y no se está refiriendo exclusivamente a empresas, que a veces en la administración se confunde esta doble perspectiva, ¿no? Esta perspectiva de la organización la toman como exclusivamente de las empresas. Incluso por ahí dice que hay organizaciones que no necesariamente tienen que ser productivas, ¿no? Y cita el ejemplo de las iglesias, la academia, las universidades y en general las escuelas, instituciones de teatro o de música. Entonces, pues tiene muy clara esta distinción Barnard y con esta perspectiva muy teórica. Se está refiriendo Barnard a esta doble dimensión, doble perspectiva de ver a las organizaciones en su formalidad hacia el exterior y su formalidad al interior de las organizaciones. Incluso podemos identificar algunos rasgos de la teoría de sistemas. Estas teorías de sistemas tan modernas de Luhmann están planteadas ya en Chester Barnard y seguramente fue por una influencia que tiene de Parsons.
Más o menos Barnard es contemporáneo de Parsons, de Talcott Parsons, un sociólogo norteamericano, discípulo de Max Weber, y parece que tiene esta visión general de la teoría de sistemas. Algunas consideraciones ya las anoté, que las voy a hacer referencia a lo largo de la sesión, cuando toque mi turno de participar, pero ya está la teoría de sistemas ahí. Entonces, son esta doble perspectiva de la organización como parte del entorno y que está interactuando con el entorno, y la teoría de sistemas y la estructura vista al interior de la organización, que también tiene esta composición sistémica. Entonces, para que nos demos cuenta que pues Barnard tiene pues esta visión tan amplia, tan general de las organizaciones, y que seguramente pues se requiere mucho más estudio, ¿no? Que algunas de las cuestiones las retomó Simon, pero pues hay muchas otras cosas que debemos atender de este pensador. Quisiera continuar cuando me toque mi turno, porque no sé si Omar ya nos podría... Va a haber una presentación, se va a proyectar en la pantalla, en sus pantallas. Espero que sí la puedan ver, ¿no, Eric? Sí. Ahorita en unos segundos está leyendo el USB. La USB. La USB. Okay. Bueno, entonces, eso es lo que yo quisiera rescatar, ¿no? Fundamentalmente esta perspectiva general de Barnard. Si quieren, ¿qué les parece si para aprovechar el tiempo y él que esté tranquilo? Sí. ¿Está, o ya? Ya está. Bueno. ¿Tú qué querías decir algo? No, pues si no, aunque no sea en orden, pero algunos comentarios. Por ejemplo, que ¿en dónde? En el capítulo voy hasta el séptimo, pero el capítulo de la teoría de la organización formal, hay alguna parte en la que, bueno, en la versión que usted está en la página 80, es en el apartado que habla como finalidad, finalidad, es purpose. Sí. El purpose en inglés empieza en 86 y en la versión española empieza en 107. Entonces debe estar como en la 110, Voy a comentar. Dice al final de un párrafo, no, el comienzo de un párrafo, en la página 88 en inglés. En otras palabras, debemos de distinguir claramente entre el propósito o la finalidad, dijéramos, de una organización y los motivos individuales. Y dice enseguida, frecuentemente se presume, al razonar acerca de las organizaciones, que el propósito o finalidad común... ¿Cómo purpose individual? No. Sí, que el propósito o finalidad común y los motivos individuales son o deberían ser idénticos. Lo que quiero comentar es que, y agrega, todavía dice, con la excepción que se hará notar más abajo, o que se hace notar abajo, nunca es el caso. Y bajo condiciones modernas, raramente aparece ser el caso. O sea, el caso de la identidad entre la finalidad de la organización y los motivos individuales. Y lo que yo quiero comentar es algo aquí muy, muy evidente,
es un contraste con Taylor y con Fayol, porque como bien sabemos, Taylor empieza su más famosa obra, aquella de los principios de la administración científica, se llama así, ¿verdad? Sí, Los principios de la administración científica, empieza exactamente con un apartado que en algunas traducciones le ponen hasta el subtítulo de identidad, los intereses entre patrones y trabajadores. Tiene una relación con esto, porque aunque aquí, como bien señaló Luis Cruz, Barnard está hablando de organizaciones en general, pues eso engloba, por supuesto, a la empresa, ¿no? Y Barnard, al hablar de que hay que distinguir claramente entre la finalidad de la organización, como podría ser la finalidad de una empresa, y los motivos individuales, porque no son idénticos como muchas veces se supone, pues hay una discrepancia importante. Si recuerdan, Taylor dice que los intereses de los capitalistas, de los dueños de la empresa y los trabajadores son idénticos, y que él no entiende por qué entonces hay problemas laborales, ¿no? Y entonces dice que su administración científica, ahí se le pasa la mano, creo, a Taylor, no nada más va a contribuir a la prosperidad de las empresas, sino que debe terminar con las discrepancias entre capital y trabajo. Pues muy equivocado, por supuesto, muy ingenuo, ¿no? En cambio, Fayol, contemporáneo de Taylor, sin hacer ninguna lesión a Taylor ni nada, recordando ustedes que en aquel principio en que habla acerca de las remuneraciones, o sea, del pago a los trabajadores, entre muchas otras cosas, dice, al hablar específicamente del reparto de utilidades, dice que el reparto de utilidades ha probado que todavía no es un buen medio para tratar de conciliar los intereses entre patrones y trabajadores, que son claramente intereses distintos. Y si la fórmula todavía no se encuentra para conciliarlos, y ni siquiera el reparto de utilidades ha contribuido a eso. O sea, está diciendo que hay intereses divergentes. Y esto aquí lo está tomando, no estoy sugiriendo que Barnard lo tome de Fayol, de Fayol, ni mucho menos, sino simplemente que aquí vemos claro que no tiene esa visión ingenua, quiero decir, la de Taylor, y que además es un punto que seguramente lo va a profundizar, que ya no recuerdo de las otras partes que he leído, lo va a profundizar en alguna ocasión, más adelante en el libro, porque él ve las cosas con una gran seriedad, no toca el punto nada más y lo deja por ahí. Seguramente, sí. Es más, aquí mismo lo comenta más a fondo que el mismo Fayol, ¿no? Bueno, ese era todo mi comentario. Bueno, y también para adicionar algo, que no solamente la retribución económica es suficiente para la motivación, para motivar a las personas a coordinar. Entonces también es un elemento importante con Taylor, ¿no? Taylor pensaba que nada más era la retribución económica, la motivación, ¿no? Sí. Decía que lo más importante para trabajar era el salario, ¿no? Salario. Y él dice que no es suficiente, ¿no? Sí, y lo dice muy claramente y muy argumentadamente Barnard, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, le damos la palabra a Omar. Gracias. Buenos días a todos. Allá en Colombia, en Brasil y aquí en Ciudad de México. Vamos a hablar hoy sobre la organización formal, que es la parte que corresponde al tema de hoy en la obra de Chester Barnard. El índice que integra esta presentación, se me ocurrió hacer la presentación para que fuera más visual y más claro para todos. Tener la definición de la organización formal, los aspectos de organizaciones esenciales como sistemas abstractos, la teoría de la organización formal, la voluntad de la cooperación, la finalidad, la comunicación, la eficacia de la cooperación, la eficiencia de organización, que son, digamos, los grandes temas que aparecen en los capítulos 6 y 7 de la obra de Barnard. Perdón, ¿me permites una observación pequeña pero importante, Omar? Recordemos que cuando Barnard habla de organizaciones esenciales, es una pésima traducción de formal organization, ya que ahí se habla de aspectos de organizaciones formales como sistemas abstractos.
Sí, pero Omar obviamente está tomando tal como se dice en la versión española. No, pero sí es importante hacer De una vez, la modificación, ¿no? aspectos de organizaciones formales como sistemas. Yo creo que sería mejor, efectivamente, tiene razón, doctor. De una vez. Muchísimas gracias. Nada, perdón. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, serían efectivamente no organizaciones esenciales, porque sí es una mala traducción del inglés, serían organizaciones formales, formal organizations, como sistemas abstractos de teoría de la organización formal, digamos, siguiendo la lógica inclusive de la concepción de organización formal, porque si no rompería esa trayectoria de temas. La finalidad, la comunicación, la eficacia de la cooperación y la eficiencia de la organización. Vamos a ver la definición de la organización formal. Para Barnard, entender una organización tipo formal hace necesario previamente analizar los sistemas de cooperación. Es decir, se asume que el sistema de cooperación es previo o necesario para un entendimiento de una organización formal. En esta forma, como complejos integrados por componentes que son físicos, biológicos, personales y sociales, que son los que nos refiere Barnard, que integran este sistema de cooperación, entendiendo que una organización debe tener esquemas propios de cooperación intrínsecos en la organización. Hay muchos sistemas de cooperación, puede ser, por ejemplo, lo dice el propio Barnard, iglesias, partidos políticos, asociaciones de hermandad, ejércitos, empresas industriales, universidades, familias, etc., con conductas semejantes de parte de sus ejecutivos, efectivamente no de los elementos dirigentes, porque ya hemos aclarado que no son elementos dirigentes, sino ejecutivos en la traducción. Además, uno de los aspectos que los hace coincidir es que tienen cierta forma de organización, y en ese sentido, esta concepción de los sistemas de cooperación en distintos ejemplos, en distintos casos, sugeriría que hay conductas con ciertas semejanzas por parte de los ejecutivos, entendiendo obviamente las diferencias propias de cada tipo de sistema de cooperación que se está generando. Hay un esfuerzo en Barnard en el sentido de distinguir entre un sistema de cooperación y una organización, entendiendo que el ambiente físico es el punto de confluencia, de unión entre un sistema de cooperación y una organización como tal. Los sistemas de cooperación son grupales, y en ese sentido hay una coincidencia que se asume entre Barnard, y el mismo texto lo plantea, Barnard, Parsons, Durkheim, Pareto y Weber, que coincidirían en el sentido de hablar de un sistema de cooperación grupal, y hay desde luego también componentes sociológicos muy importantes en el pensamiento de Barnard sobre la organización formal a partir de los sistemas de cooperación. Es decir, Barnard toma muchos elementos de la sociología para entender el comportamiento de las organizaciones formales en un contexto de sistemas de cooperación. Los grupos son cierto número de personas que se relacionan entre sí de alguna manera, aunque dependiendo de la organización, por supuesto, variará esta situación. La concepción de grupo varía poco o mucho, dependiendo de la organización, por lo tanto, y en ese sentido un grupo es heterogéneo en función de la organización en la cual se relaciona. Es decir, los grupos varían de organización en organización, y dentro de las organizaciones también puede haber esas variaciones, no son desde luego homogéneos. En cuanto al grupo en un sistema de cooperación, el vínculo se da por actuaciones recíprocas, en las cuales cooperar requiere una reciprocidad, un trabajo de vuelta entre los integrantes del grupo cooperador, es decir, no es un trabajo unidireccional, sino bidireccional, y más adelante Barnard lo complementa con el tema de la comunicación. En palabras del propio Barnard, el concepto más útil para analizar la experiencia de un sistema de cooperación es parte de la definición de la propia organización. En tanto, es un sistema de actividades o fuerzas que se coordinan conscientemente, con plena conciencia de coordinación entre dos o más personas integrantes de una organización, desde luego, asumiendo, como asume Barnard, que no hay organización sin personas, desde luego. Y es todavía inadmisible, aunque haya muchos procesos ya más recientemente de mecanización o de automatización. Lo anterior conduce a pensar que la organización integra los sistemas de cooperación. Es decir, los sistemas de cooperación parecían ser algo más amplio y la organización está dentro de estos sistemas de cooperación. No se trata de aspectos independientes, pero relacionados entre sí, más allá de los límites administrativos. Quiero decir que como un entramado sociológico dentro de la complejidad organizacional que la hace más amplia dentro del análisis de la propia organización formal. Y en ese sentido convendría quizás contrastar un poco o comparar o analizar las ideas de Barnard con las ideas de Niklas Luhmann al respecto, otro sociólogo que aportó muchos elementos importantes al análisis
organizacional y que permitiría hacer estas revisiones. Voy a corregir nuevamente el título porque aquí está mal escrito en el conocimiento de lo que dijo el doctor Ríos Alay, a los que no, se me había ido la... De organizaciones formales. Son varias formales, para que quede ya debidamente escrito. Es que hay varias que tienen el Si no, ya déjalo así, ya. el error, nada más para que quede de alguna forma corregido el error, aunque sea cuando menos dos de ellas, que no se asuma como que está equivocadamente traducido. En casos en los cuales se habla de intangibles, pueden ser servicios o actividades, relaciones inclusive, y no necesariamente el contenido de esas relaciones, se hace necesario simbolizar con algo concreto. En este caso, la organización se simboliza por medio de las personas que están vinculadas a ella. Digamos, las personas simbolizan el comportamiento organizacional a través de las relaciones intersubjetivas dentro de la organización, es decir, relaciones intersubjetivas intraorganizacionales, ¿no? Una organización es un campo de fuerzas personales. En este sentido, ese campo de fuerzas personales podría ser, de acuerdo incluso con Barnard, análogo a un campo electromagnético dentro del campo de la física. Las personas son las fuentes objetivas de las fuerzas de organización instaladas en el campo de esta. Es decir, importa en muchos sentidos lo que hacen las personas, mucho más que lo que son las personas en sí mismas, sus actos, más que su pensamiento, sus percepciones, porque esto último sería en todo caso más subjetivo. Entonces, al hablar de actos y de hechos, hablaríamos más de un sentido objetivo que subjetivo en la organización, y este es el planteamiento que nos propone Barnard. El sistema al cual se denomina organización se compone de actividades humanas, las cuales son sistémicas, están ordenadas en un sistema cooperativo, porque son esfuerzos, los esfuerzos, digamos, de las personas se coordinan en ese sentido por un sistema como tal, un conjunto de partes relacionadas entre sí, y en ese sentido el propio sistema determina las actividades de los individuos dentro de una organización. Por ello, los esfuerzos son impersonales, es decir, objetivos, no subjetivos. Al hablar de que un esfuerzo es impersonal, es que importa, insisto, más lo que se está haciendo que la persona que lo está haciendo, o lo que piense la persona respecto de lo que está haciendo. Si una organización es un sistema como tal, entonces las características generales de los sistemas son las de las organizaciones. Entonces podríamos hacer un símil entre organización y sistema, en tanto las características de la organización de los sistemas son semejantes, es decir, una organización necesita una sistematización y un sistema necesita una organización. Ahí hay que aclarar que son organizaciones formales y no esenciales. Cada organización es un elemento que forma parte de un sistema más grande aún, que es un sistema de cooperación. Entonces, el sistema de cooperación, digamos, sería el suprasistema, y la organización sería el sistema dentro de este suprasistema respecto de la organización, el cual cuenta con componentes físicos, sociales, biológicos, personales, etcétera, como ya hemos señalado previamente. Muchas de las organizaciones integran sistemas irregulares, no son semejantes ni tienen una trayectoria idéntica, por lo tanto son no definidos en muchas ocasiones, nebulosos, a veces sin dirección, y se les conoce como sociedad, asumiendo que la sociedad puede ser en muchas ocasiones irregular, no muy definida en su comportamiento, un poco nebulosa en sus ideas, y sin una dirección necesariamente adecuada en todos los aspectos. ¿Me permites una intervención, Omar? Es muy probable que ahí en donde dice muchas de las organizaciones integran sistemas irregulares, es muy probable que haya dicho Barnard sistemas informales, porque ya ven que a organización informal también él la llama como organización, no le he comprobado, pero casi seguro, porque vean que sí checa. Sí, muchas de las organizaciones integran sistemas informales. Son informales. Sí, son informales. No definidos, nebulosos, sin dirección, conocidos. Y es que recordemos que él traduce también organización informal como organización irregular. Okay. Vean, se entiende mucho mejor así, ¿no? Es muy cierto, doctor. Muchísimas gracias por la pregunta. ¿De qué? Qué amable. Efectivamente, sería más correcto decir informales. Quizás irregular tendría un sentido menos apropiado en la traducción, y informal tendría un sentido mucho más ligado con la concepción de organización formal debido al incumplimiento de esa formalidad. Claro. En términos de la sociedad, claro.
Los sistemas de cooperación llamados organizaciones son criaturas sociales, o no sé si podría llamarse, quizás la palabra criatura podría no ser necesariamente apropiada, a lo mejor sí. Entonces se puede hablar de organizaciones sociales que cooperan importando más lo que hacen, insisto, que lo que son. Estoy reiterando este sentido objetivo y no subjetivo de la organización. Las relaciones temporales y la continuidad de las mismas son esenciales, en este caso no son esenciales sino formales, dentro de las organizaciones. Esa parte es objetiva porque refiere los vínculos no a las personas en su subjetividad, sino en todo caso la relación sujeto-organización, que tiende a ser objetiva, aunque hay una intersubjetividad, es decir, una relación subjetiva entre los individuos en el trabajo que llevan a cabo dentro de la organización. Una organización, por lo tanto, es un sistema o fuerzas que conscientemente se coordinan entre dos o más personas y se relacionan entre sí. Pero como es dentro de un sistema esta coordinación, Barnard piensa que interesa más su trabajo que sus procesos intersubjetivos, por lo que la objetividad permea sobre la subjetividad en ese sentido. Es interesante, aunque yo pienso que podría ser quizás insuficiente para comprender la dimensión más amplia de la organización, y habría que, por esa razón sugiero yo la comparación con otras perspectivas para enriquecer las ideas que nos propone en ese sentido Barnard. En la teoría de la organización formal, una organización surge cuando dos o más personas se unen entre sí, desean realizar, por supuesto, en ese sentido, algún tipo de actividad, cualquiera que sea, con un fin específico, el que sea, pero que sea común. De ahí que los elementos de una organización sean la unión intersubjetiva, es decir, entre sujetos, en función de uno o varios objetivos. La voluntad de ser útiles a su propósito dentro de la organización y, por supuesto, un fin común que los una a todos dentro de la organización. Debe haber, por lo tanto, en ese sentido, una buena voluntad individual para que aporten dentro de un sistema de cooperación. Si no hay esta buena voluntad, lo demás es infactible, porque las condiciones intersubjetivas deben estar dadas en función de una objetividad sistémica intraorganizacional. Es decir, debe haber cierta objetividad para que el trabajo intersubjetivo se pueda evitar y pueda haber un desempeño mejor en la organización, dado que no se admite la falta de cooperación, porque se asume que está dada como tal desde antes del trabajo intersubjetivo mismo, que debe mantener equilibrio entre situaciones externas que puedan alterar y que podrían considerarse quizás como amenazas, e incluso en algunas ocasiones oportunidades, si tomamos en cuenta en algún sentido el análisis FODA. La voluntad de cooperación nos propone que no hay organización sin personas, pero importan fundamentalmente, reiteramos el punto, que importan más los actos, los servicios, las actividades e influencias de las personas. Ello hace que las organizaciones sean algo más objetivo que subjetivo. Pero se requiere de la voluntad previa de las personas. Sin voluntad, la objetividad no se cumple porque se estaría predisponiendo la subjetividad partiendo de la voluntad de las personas, o de la no voluntad, del trabajo no voluntarioso de las personas al respecto. Esta voluntad demanda abnegación, la entrega del dominio a la conducta personal, la despersonalización de la actividad, en suma una actitud objetiva, nunca subjetiva ante la necesidad de cooperación sistémica dentro de la organización. Es decir, habría que considerar que la actitud de las personas debe ser más objetiva que subjetiva dentro del trabajo organizacional. Y bueno, esta voluntad de cooperación debería considerarse como no constante. Por supuesto hay variaciones, es discutible la situación en cuanto a este comportamiento. Esto podría estar en función, por supuesto, de incentivos que se otorgan a las personas dentro de la organización y también, por supuesto, yo agrego por mi parte la institucionalidad dada. Por ejemplo, las reglas del juego en una organización que harían que la subjetividad sea hasta cierto punto inevitable dentro de la pretendida objetividad al interior de una organización común propiamente de cooperación. La finalidad está dada por una buena voluntad que es infactible de desarrollarse. No podría darse una buena voluntad, pienso, sin un objeto de cooperación. Debe haber un objeto de cooperación y la voluntad subjetiva no se debe admitir, puesto que se condiciona, por supuesto, a la objetividad dada dentro de la organización con cierta institucionalidad. Y en ese sentido la necesidad de finalidad es, por supuesto, evidente, ¿no? Hay que buscar una finalidad de la organización, es axiomática, y tiene razón Barnard al sostener que es axiomática, incontrovertible, evidente, quizás la finalidad en ese sentido. Y bueno, por supuesto, esta cita que hace Barnard que debe servir como elemento de un sistema de cooperación solo mientras los participantes no reconozcan que hay serias divergencias en su inteligencia de la finalidad. Es decir, que pueden tener conflictos y que esos conflictos pudieran generar discrepancias de conducta en su desempeño. Y por supuesto es importante entender
que la subjetividad objetiva resalta porque puede haber dentro de la objetividad un planteamiento subjetivo que pudiera contraponerse en ese sentido. Vamos a cerrar con el tema de la comunicación para no alargar más la presentación. La finalidad común y los motivos individuales son aspectos que se oponen entre sí dentro de un esfuerzo cooperador. Por lo tanto, debe haber una comunicación que obviamente requiere una retroalimentación para que haya un trabajo más cooperativo dentro de los sistemas integrados en la organización. Y obviamente es esencial este aspecto porque incluso conduce a la especialización de la empresa o de la organización. La continuidad depende de la capacidad de lograr la finalidad. Si no hay finalidad, no hay necesariamente una continuidad, por lo tanto la continuidad está en función de ello y la organización debe desintegrarse si no sucede una finalidad, o sea, si no existe una finalidad como tal en ella, ¿no? Y por último, la eficiencia de la organización. Se refiere a que es necesario asegurar las aportaciones personales dentro de la misma, las condiciones laborales que mantengan el orgullo individual de destreza y ejecución sin alterar la producción en serie cooperativa, son sin duda un asunto que Barnard considera como esencial dentro de la eficiencia. Eso sería todo de mi parte. Okay. Muy bien, gracias, Omar. Bueno, ahorita les doy la palabra. Solamente quisiera hacer referencia a esta doble dimensión que plantea prácticamente en estas dos lecturas, por lo menos Chester Barnard, de objetivo y subjetivo. En la página 110 en español y en la... Ahorita les encuentro la otra. Si no lo buscamos, no te lo... La 90. En la página 110 del texto en español, justamente antes de donde viene la comunicación, que está en la página 89 del texto en inglés, menciona muy claramente Chester Barnard, y me parece que ahí está la distinción entre lo objetivo y lo subjetivo. Dice, está más o menos a la mitad del penúltimo párrafo antes de comunicación. Dice, el motivo individual es algo necesariamente interno, personal y subjetivo. La finalidad común es algo necesariamente externo, impersonal y objetivo, aun cuando su interpretación personal sea subjetiva. Cuando se está refiriendo, me parece, Chester Barnard a objetivo, quiere decir que es claramente evidente que existen estos sistemas formales. ¿Y en dónde son evidentes? Pues en el sistema, en la estructura formal, que retoma mucho de lo que señaló Max Weber de la teoría de la burocracia. Todo sistema formal es impersonal, o sea, no requiere, los individuos no participan en ella como entes individuales, sino que son parte de toda la organización y por eso es impersonal. Y tomo el ejemplo de la autoridad, de la dominación. Cuando un individuo asume posiciones de dominación, pues es independientemente del individuo. Si el individuo deja de tener la dominación en este sistema impersonal, pues se sustituye por otro. Entonces, lo que señala Weber es que en realidad quien domina en un ámbito burocrático es el sistema de dominación, o sea, toda la estructura orgánica que está contenida en la organización. Entonces, yo lo que creo es que este sistema objetivo está referido a esta posibilidad. Es evidente, es externo al individuo y, como lo dice, es impersonal. Y se refiere a que es subjetivo porque está sustentado en una interpretación. Como lo señala Max Weber, y como lo señala Chester Barnard. Es subjetivo porque es parte de la comprensión de este sistema de cooperación que está implícito en la estructura formal de la organización. Son términos muy sociológicos, ¿no? Estas dos
partes, pero me parece que iría por ese camino la interpretación de Chester Barnard, que ahí está la influencia, me parece muy marcada, de Max Weber, ¿no? ¿Alguien quiere participar? A ver, Cayo, por favor. Sí, entonces tenemos una relación con lo que fue lido na sessão anterior, com o texto de Adam Smith, que no comienzo del texto de Chester Barnard estoy con la versión en inglés, es la página, cuando comenzamos, la página 66, cuando habla de las definiciones de las organizaciones formales, que habla de aspectos físicos de lo ambiente. Hay una relación muy íntima con el texto de Adam Smith de la última sesión, que trata de la organización del trabajo, de la división del trabajo de un ambiente que es dividido entre los componentes de la organización. Entonces, cada uno de los individuos tiene una función. Pero que si quisiéramos hacer un transporte de esos conceptos para la contemporaneidad, tenemos que, no sé si redefinir o revisitar esta definición inicial de que hay una necesidad de compartir lo mismo ambiente físico. Estamos observando diferentes organizaciones que están adoptando el teletrabajo, trabajo compartido en sus componentes, los individuos, los funcionarios están en diferentes partes del mundo. Entonces tenemos que observar eso para trazer este concepto para nuestra contemporaneidad, que la división física de un mismo ambiente tal vez no es más necesaria, porque estamos ahora trabajando con cuestiones informacionales y de técnicas que no necesitan que estemos en el mismo ambiente físico. Este seminario es un ejemplo que estamos todos trabajando en diferentes países, compartiendo un mismo conjunto conceptual, pero estamos en diferentes situaciones, ocupamos diferentes cargos, pero aquí compartimos un objetivo único. Entonces, creo que eso debe ser levado en consideración si quisiéramos trazer para nuestra contemporaneidad estos conceptos de definición de organización. Creo que ese es uno de los posibles desdobramientos de este seminario, escrita de un texto conjunto, que esto puede ser levado en consideración. Ok, muchas gracias, Cayo. Sí, ahorita les doy la palabra. ¿La pediste, Oscar? Bueno. Pero en Cali. Ok, ahorita les doy la palabra en Cali. Me parece muy importante esto que señala Cayo, y ahí se ve la cuestión teórica que le interesa a Chester Barnard. Todo este sistema impersonal, toda esta estructura no es privativa de algún tipo de organización, sino que es extendida a todo tipo de organizaciones. Ahí se ve esta característica teórica que es muy evidente en Chester Barnard. No se está refiriendo a organizaciones en particular, sino a todo tipo de organizaciones. Y eso creo que es un elemento para tomar en cuenta y que nos evidencia estas preocupaciones de Barnard. También lo que señalaba Cayo, que me parece importante, que en realidad todo este sistema impersonal no se refiere a individuos, se refiere a funciones que son parte de todo el sistema de cooperación y que está en función de la finalidad. Entonces, ahí también encontramos otra característica de este sistema impersonal de dominación. Son funciones las que están sustentando todo este sistema y no las personas, no los individuos, ¿no? Que tienen que tener ciertas características, pero eso lo determina la propia función, ¿no? Adelante en Cali. No alcanzo a ver quién, pero... Adelante. Profe Luis. Sí, también en el mismo sentido que llama la atención Cayo, y un poco retomando
lo que usted acaba de mencionar sobre las funciones. Una de las cosas que más me llamaba la atención era precisamente eso de que Barnard hablaba en esa página 86, en la parte inicial, de excluir del estudio de la organización la parte física, es decir, la topográfica, el clima, pero incluir el medio ambiente organizacional. Es decir, que el ambiente organizacional llega a ser un poco más relevante para el estudio de la organización, sobre todo por lo que decía el profe Omar, en esa última parte donde Chester Barnard habla de simbolizar la organización a través de las relaciones de las personas, en las cuales el ambiente laboral, el ambiente de las relaciones va a ser muy importante, y lo que usted decía con respecto a las funciones. Sin embargo, hay un pedacito que me genera duda. Cuando usted hacía la presentación de la sesión de hoy, profe Luis, hablaba que, por ejemplo, o bueno, refiriéndose a Chester Barnard, de organizaciones como la Iglesia que no son tan productivas. Entonces ahí nosotros nos preguntábamos, ¿cómo mide Chester Barnard la productividad en este tipo de organizaciones cuando, pues desde mi punto de vista, las funciones de organizaciones como la Iglesia, como el Estado, la productividad no se ve en medios físicos, sino a través de los servicios o a través de esa simbolización de las relaciones, y la productividad está más pues desde mi punto de vista, en contexto de esa producción de relaciones y de cercanías. Por ejemplo, en una iglesia, por tomar solamente un ejemplo, de pronto esa necesidad de ese medio ambiente, de ese contacto, de ese generar esas sensaciones, esas expectativas, esas percepciones que se generan en esa iglesia, son como lo que yo diría que es más la productividad, más desde las funciones, más desde eso de simbolizar la organización a partir de esas relaciones. Entonces, me parece interesante ese llamado que desde Chester Barnard se dice que más que los medios físicos o los medios como la topografía, el clima, son ese medio ambiente organizacional y esa simbolización de la organización a través de las relaciones personales. Muchas gracias. Me parece que este concepto de productivos lo sustituye Barnard por los conceptos de eficacia y eficiencia. La eficacia y eficiencia para el logro de los objetivos. Eso sería una forma de evaluar a las organizaciones, según Chester Barnard, que me parece que es correcto, ¿no? No hay... sustituye el término productividad de las empresas por la de eficacia y eficiencia. Y creo que eso es para que tengamos la noción de que se está refiriendo a las organizaciones y no a empresas. ¿Alguien quiere participar? Adelante, José Luis. Bueno, para complementar el comentario que acaba de hacer en la página 114. ¿Sí se escucha? En la versión en español, ahí habla justamente de la eficiencia. ¿Qué y él dice que es 114, en el segundo párrafo. Y bueno, Barnard sí sostiene que no se refiere al término productivo o de producción que regularmente se utiliza en las empresas, sino dice que es el aseguramiento de las aportaciones personales necesarias al sistema de cooperación. O sea, el concepto está más enfocado a obtener de cada integrante de la organización, pues, lo que tenga que aportar para que se logre la finalidad dentro de la misma organización. Y habla justamente de las aportaciones personales y lo va desarrollando. Y bueno, también nos habla que en caso de que no se logre pues es lo que regularmente lleva al fracaso en uno de tantos casos, ¿no? Que puede ser. Claro. Muy bien, gracias, José Luis. Adelante, Jorge. Ahorita te doy la palabra, Cayo. Sí, creo que es pertinente hacer notar, de alguna manera ya lo empezaba a hacer precisamente José Luis Arias, hacer notar que si bien el concepto de eficacia que usa Barnard en su obra
es equivalente al que usamos actualmente. Su concepto de eficiencia es diferente, porque el concepto actual que usamos de eficiencia es muy cercano al de productividad, ¿sí? Es el de lograr, muy esquemáticamente dicho, lograr más con menos o con lo mismo. Ya eso más o menos lo que entendemos por eficiencia. Y para él eficiencia es, ya destacó un aspecto de esa eficiencia José Luis Arias, él dice en alguna parte que una organización es eficiente en la medida, él lo dice con otras palabras, pero más o menos la idea es, en la medida en que los miembros o las personas, los individuos, logran satisfacción de personal. O sea, ellos son miembros de una organización, aportan a la organización a cambio de algo. Y ese algo, el obtenerlo o no obtenerlo sería satisfactorio o no satisfactorio. Y para él eficiencia es cuando, además de lo señalado por José Luis, cuando el participante en una organización encuentra satisfacción de lo que fue a buscar en esa organización. Y que puede ser una complejidad de cosas, porque puede ser que fue a buscar satisfacción vía la obtención de un sueldo, pero no nada más eso. También fue a obtener satisfacción personal, de realización, de distracción, de realizarse, etcétera, ¿no? Entonces, ya nada más quería destacar que notemos que su concepto de eficiencia es muy diferente al que usamos actualmente en los ámbitos de la administración y de las organizaciones, yo diría, en general. Y otra cosa respecto a la pregunta que hacía el compañero de camisa de cuadros de Cali, que decía que en dónde está la productividad para Barnard. Y yo en ese momento, yo les comparto lo que estaba yo pensando en ese momento. Y decía, bueno, es que cuando está caracterizando a las organizaciones, está diciendo qué elementos hay en las organizaciones, qué son las organizaciones. Es una primera aproximación, ¿sí? La que él está haciendo. Pues hasta ahorita, lo que hemos leído hasta ahorita, no aparece la preocupación de él específicamente por la productividad, sino que solamente nos está diciendo, todavía, o al menos todavía no aparece, él nos está diciendo nada más, las organizaciones para que existan se requieren estas características. Las organizaciones no son mucho más que grupos de individuos, son las funciones de los individuos, como decía Luis, o las interrelaciones entre individuos, pero además que siempre hay una influencia, una interacción sobre todo, una interacción con cuestiones físicas y sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y al menos hasta ahora no muestra esa preocupación por la productividad. Es muy probable que más adelante la muestre, ¿no? Pero sí por la eficiencia, pero entendida en esos términos que yo dije, ¿no? Más amplio, ¿no? Sería una eficiencia mucho más amplia. Porque tiene que ver con el individuo y con la organización. Eso, y tiene que ver, y más todavía con el individuo, con la subjetividad del individuo. Okay. Bueno, dale la redundancia, con la subjetividad de cada miembro, ¿no? Cada persona. Sí, muy bien. Bueno, tienes la palabra, Cayo. No, só quería resaltar que me parece que hay en Barnard, en este texto, una preocupación en delimitar las fronteras para definir la organización, que debemos ahora observar con un lugar más crítico, especialmente cuando habla de las organizaciones que no tienen un producto palpable como su objetivo de producción. Entonces creo que
hasta la iglesia y las religiones tenemos organizaciones que tienen objetivos de aumentar su participación, aumentar el número de seguidores, que puede ser medido su productividad. Entonces tenemos ahora la necesidad de hacer adaptaciones para esta contemporaneidad que vivimos. Claro, muy bien, gracias, Cayo. Bueno, tienes la palabra. Sí, buenos días. Creo que estos dos capítulos que hoy analizamos de Barnard son muy importantes y se pueden analizar desde diferentes puntos. Y podríamos ver, principalmente lo que aquí está analizando, vemos todas las aportaciones que él hace y que retoma de otros pensadores. Estamos viendo ahora justamente la idea de cooperación, que creo que en ellos está, y no es que siempre quiera ver este vínculo, pero está presente el de Mary Parker Follett, donde precisamente una de las ideas de Follett es que tanto el individuo como la organización en sí mismas, todas puedan tener una ganancia posible. Y habla precisamente de la voluntad del individuo, que Barnard la retoma también en este capítulo, porque dice que a pesar de que un individuo esté dentro de una organización, no necesariamente quiere decir que compartan las mismas finalidades, y que para verdaderamente motivar la voluntad del individuo tienen que buscar en esa finalidad común. Y eso lo plantea Barnard como uno de los elementos fundamentales o esenciales de los elementos dirigentes, como es la traducción en español, o de los ejecutivos. Eso es el punto esencial, dice, es una de las funciones esenciales del ejecutivo, pues precisamente propiciar y hacer ver a todos los miembros que incorporan una organización la idea de que tienen una finalidad común que beneficiará no solamente a cada uno de los integrantes, sino que la función que realicen dentro de la organización va a beneficiar a todos en conjunto. Entonces creo que esto que señala Barnard como uno de los puntos esenciales del objetivo, pues es muy importante y creo que es un punto esencial, pero no solamente esto que parece ser muy bueno y que lo hace diferente a otros autores, porque no solamente está pensando en la organización como una entidad abstracta donde solamente se reúnen los individuos a hacer funciones, sino está pensando también en la posibilidad de mejora de cada uno de los individuos. Y creo que en eso tiene que ver mucho la idea de cooperación, que tiene que ver con la idea de voluntad y de confianza. ¿Y cómo se va a transmitir esa confianza en la finalidad última o la finalidad esencial de la organización? Pues creo que lo plantea muy bien y muy claramente Barnard, diciendo pues está la comunicación y ver a la organización precisamente como un todo, como un sistema cooperativo. Entonces creo que además de lo que Omar bien expuso acerca de la influencia que tenía Barnard, de Weber, de Parsons, de diferentes sociólogos, está también la propuesta propia de Barnard, pero ya muy claramente enfocada hacia la finalidad común que se va a resolver dentro de cada una de las organizaciones, y no de las organizaciones productivas como aquí se ha manifestado, sino de diferentes organizaciones, como él lo hace ver en la academia, en la iglesia, en los sindicatos. Y la búsqueda de esa organización se da, o de esos sistemas cooperativos, pues se da a partir de esa idea de ideal común que se va a realizar o que van a realizar las organizaciones, incluyendo a cada uno de los individuos que las incorporan, y quienes estarán al frente de esas organizaciones pues son los que tienen el deber de hacer o de comunicar, de convencer, de guiar las voluntades de todos los individuos que integran estas organizaciones.
organizaciones. Entonces creo que desde diversas ópticas de la propia organización, pues creo que estos dos capítulos sobre la teoría de la organización formal, creo que dan muchos puntos que se pueden analizar con todavía mucho más análisis y detalle que dan luz a lo que es la teoría de las organizaciones. Ok, Gracias. muchas gracias. Bueno, esto que señalas de que parece una verdad de perogrullo, esto de que los sistemas se refieren a sistemas de cooperación, parece que es de perogrullo, pero es una cuestión importante, fundamental en la explicación que da Barnard, y que también esto que señala comúnmente en su texto, que siempre se está refiriendo a personas y no a recursos, ¿no? Entonces, eso implica una complejidad enorme, ¿no? Porque administrar personas tiene que ver con la voluntad de cooperar. Los individuos tienen que tener esa voluntad de cooperar, y no sé si lo dice por ahí, pero dice algo que tienen que ceder libertad de decisión en vistas de alcanzar el objetivo externo, el de la organización. Entonces, ya con eso es una complejidad enorme, ¿no? Lo que se está planteando, y que pues fundamentalmente en la administración pues se están administrando personas y no recursos, ¿no? Que eso es una complejidad grandísima, ¿no? Sí, adelante, Oscar, y después le doy la palabra al profesor Darío. Adelante, Oscar. Gracias. ¿Está bien el volumen? Sí. Sí. Bueno, quiero iniciar retomando una primera reflexión que se hizo en relación con Taylor, Fayol y Barnard. Lo primero que quiero señalar es que, de hecho, entre Taylor y Fayol había, además de ser ingenieros, sí, en sus diferentes especialidades había una gran diferencia, y es que Fayol era un intelectual. De hecho, él pertenecía a una escuela de pensamiento que se llamaba la corriente fisiologista y anatomista de la organización, donde también a través de analogías biológicas, por ejemplo, acuñaron el término función, que es un término, entre otras cosas, muy mal usado, ¿cierto? Muy mal desarrollado, sobre todo en estos tiempos. Taylor era solamente un ingeniero muy interesado en mejorar la productividad, y tenía algo desde los valores morales, digamos, en los que fue formado. Él pertenecía a una familia de origen cuáquero, que era una especie de iglesia protestante de mediados del siglo XVIII en Inglaterra, y a él le interesaba mucho el asunto de la justicia. De hecho, lo que quiso con los métodos fue tratar de armonizar una serie de intereses y construir confianza en algo que ya veía era muy complicado por la explotación laboral, etcétera, que se daba. Y digamos que los métodos los utilizó, por ejemplo, para establecer qué era una jornada justa y cuál debía ser un salario justo para esa jornada justa. Bueno, más allá de que en la práctica sus ideas hubieran sido utilizadas con otros fines distintos, que es lo que en parte muchos le abonan como responsabilidad a él y por lo cual algunos le descalifican, digamos que tenía pues ciertas limitaciones en el terreno intelectual, cosa que ya, como lo señalaba el doctor Jorge Ríos, sí le daba otro sello distinto frente al tema de la motivación, por ejemplo, ¿cierto? Frente a la convergencia de intereses. Digamos que ellos actuaron en una época de un gran reto, digamos un desafío por la productividad, donde la motivación solamente era vista en términos generales desde lo económico. Pero ese cambio de época, digamos que se simboliza mucho con la crisis, la caída de la Bolsa de Valores de 1929, que es lo que comienza a darle paso, digamos, a un humanismo en la administración, ¿cierto?, donde van a comenzar a surgir otros autores. Es una época, entre otras cosas, hay autores que muestran en un trabajo cómo los periodos de decadencia económica son periodos donde en la administración se enfatiza los humanismos. Y en tiempos de, digamos, crecimiento, de bienestar económico,
se acentúan más una racionalidad técnica, instrumental. Digamos que los humanismos no son típicos de épocas de bonanza, ¿sí? Y en épocas de crisis son los humanismos los que salen allí. Tal vez haya algún elemento de altruismo, ¿sí? En la misma condición, no solamente cultural, sino biológica del ser humano, que no se ha estudiado lo suficiente. Bien, el caso de Barnard va a ser un caso distinto. De hecho, Barnard tiene una formación, se cita, ahorita el profesor Luis citó a Talcott Parsons, ¿cierto? Talcott Parsons bebió también de las fuentes de Max Weber y a su vez de Durkheim. Si nosotros nos vamos explorando esa corriente, nos damos cuenta que esto en el siglo XVIII pertenecía a lo que se llama la corriente del empirismo, corriente filosófica del empirismo, en toda esta línea de la sociología, y para ellos la fuente de todo el conocimiento era la experiencia. Yo creo que uno puede entender un poquito mejor, o por lo menos yo trato de entender un poquito más claro, porque cuando Barnard acota la definición de organización, ahorita lo han señalado varios colegas, entre ellos Cayo, pareciera como si el carácter impersonal, ¿cierto?, pusiera fuera de la esfera organizacional a las personas. Pero lo que uno va entendiendo es que para poder, recordemos, él estaba tratando de encontrar una especie de principios generales de la organización, asuntos que no fueran tan variables para poder profundizar en un estudio, porque su gran preocupación, y creo que no ha perdido vigencia esa preocupación, es cuando tratamos o trabajamos sobre la base de supuestos de cosas que no hemos comprendido lo suficiente. De ahí la importancia pues de la delimitación que él plantea, ¿sí? De hecho, Parsons es un estructural funcionalista. Uno ve mucho el reflejo del trabajo de Barnard ahí, es decir, de la organización como parte de la superestructura de lo social, ¿sí? Y a su vez con unos roles, con unas funciones en relación con esa sociedad y con otras organizaciones, o digamos con otros cuerpos de la sociedad. La actividad humana, para lo cual creo que era el profesor de Cali, señalaba que hacía una separación entre la objetividad y la subjetividad. Yo quisiera añadir a lo que ya se ha dicho, no es que le esté colocando por fuera la subjetividad o que le esté negando. Lo que está haciendo es una distinción, y es que esa objetividad se refiere a lo que la organización espera del individuo, ¿sí? De hecho, él lo que hace es inscribir al individuo en una multiplicidad de organizaciones, miembro de muchas organizaciones de la sociedad. Sí, en el listado nos presenta por lo menos 13 y deja abierto el campo para explorar otras posibilidades de pertenencia. Eso que él llama subjetividad no es que lo deje a un lado, sino que no es lo dominante en la definición que hace de actividad, de sistema de actividades, ¿cierto?, impersonales. De hecho, Simon, en parte, digamos, lo resuelve porque él llama al comportamiento objetivo, a todo lo que deviene, digamos, de la normalización, que es, sí, lo miramos desde el mismo Weber, ¿cierto? Esa normalización no es otra cosa que el comportamiento racional, es decir, el comportamiento que se espera brinde un trabajador y para lo cual es moldeado, ¿cierto?, contando con su voluntad, o también a través de otras formas de inducción o de sometimiento. Y mientras que a la subjetividad, Simon la llama el comportamiento real, es decir, es la manera como realmente las personas actuamos y nos desempeñamos. Lo que muestra es que siempre va a haber una diferencia entre lo uno y lo otro, una especie de ajuste gradual permanente. Por eso comparto la idea de que no es posible pensar en una armonía de intereses, ¿sí? ¿Sí? Creo que hay muchos aspectos de la subjetividad que son los que más gobiernan la voluntad humana, pero al ser partícipe de una vida organizacional donde se espera determinados comportamientos, eso lleva a que los seres humanos hagamos una serie de arreglos. Entre otras cosas, creo que el no haber entendido eso bien es lo que lleva hoy a tantas confusiones, como por ejemplo, no solamente en la teoría, sino en la práctica, en el mundo empresarial, se habla sobre el sentido de pertenencia. Es muy común escuchar autores y empresarios reclamar a los trabajadores sentido de pertenencia, como si el sentido de pertenencia fuera algo que surgiera
automáticamente porque hay una transacción trabajo-salario. Digo, usted trabaja y se le paga. Es como si en ese salario estuviera también el sentido de pertenencia. Y lo que aquí no se plantea, pues en lo que sucede hoy, no se advierte, es que el sentido de pertenencia surge en el marco de una relación. Sí, porque es la construcción de confianza en una relación y creo que uno de las cosas más complicadas de construir es confianza. Ya lo intentó Taylor. Todos los autores lo han intentado a su manera, ¿sí? Y de hecho, para Barnard, la, la confianza está en la base de la voluntad, ¿sí? De una voluntad que se refuerza en la medida en que los resultados, es decir, el logro de los fines, permiten ir reafirmando, ¿cierto?, que esa voluntad esté permanentemente allí. Pero esto se reduce, si es que se puede emplear esa expresión de reducir, a la, a la, a la confianza que se pueda construir. Finalmente, me llama mucho la atención, pues para mí, confieso que es como una especie de hallazgo, ¿sí? Habrá que dimensionar realmente qué tan hallazgo es, por lo menos desde mi punto de vista, para lo que yo he conocido, y es que él introduce la lógica de sistemas, ¿sí? Él habla de sistema de cooperación, habla, por ejemplo, de la interdependencia de las partes, se refiere, por ejemplo, a un equilibrio que por el grado de complejidad con que lo narra parece ser un equilibrio dinámico, ¿cierto? A pesar de que el concepto de equilibrio dinámico es mucho más reciente en la teoría y en la ciencia, ¿cierto? Uno ve un equilibrio que tiende más a lo dinámico. Me llama la atención por esto, mire, esto ocurrió cerca de los años 60, ¿verdad? Esta es una obra de comienzos de los años 60, finales de los 50, comienzos de los 60. En los 70 aparecieron Katz y Kahn. Los sociólogos, ellos fueron los primeros que comenzaron a tratar de hacer una analogía entre la teoría general de sistemas y la administración, de una manera distinta a ver las organizaciones. A ellos, por ejemplo, les preocupaban cuáles eran los límites de la organización, lo cual remite al comportamiento humano. Y les interesaba que de esas conductas o comportamientos pertenecían a la organización y cuáles estaban fuera de ella. Resulta que en la década siguiente, cuando aparecen Katz y Rosenzweig, ¿sí? El otro Katz, este es Katz, el otro es Katz, ellos un poco abandonan eso de la conducta y del comportamiento y se dan más a pensar en el diseño de la superestructura y de las estructuras que contiene el pretendido llamado sistema empresa. Y a ellos les interesa es ver la organización en interacción con el ambiente y conceptualizar sobre las relaciones internas, pero de los subsistemas, ¿sí? A mí me parece, por lo que alcanzo a ver aquí, que tal vez 20 años antes él ya había introducido el concepto de lo sistémico al campo administrativo. Dejo ese planteamiento allí porque me parece que esto, por lo menos ahí me puede abrir otras posibilidades de análisis. Sí, muchas gracias, Oscar. Brevemente voy a hacer alguna referencia a lo que señalas. Y esto que se refiere a la objetividad, las organizaciones, o bueno, los que hacen los estudios sobre las organizaciones formales, entre ellos Max Weber, pues los individuos no existen, es el sistema el que está imperando en la organización y que ya se criticó posteriormente. Luhmann lo critica a Max Weber por esta olvido de Max Weber o esta planteamiento que hace Max Weber de la teoría de la burocracia. Entonces, me parece muy importante resaltar que parece que este sistema de dominación pues es el que predomina y que pues es una exigencia de las organizaciones que existe y que los individuos asuman esa situación, pero pues también está la parte subjetiva que no está contemplada en esa explicación. Bueno, tiene la palabra el profesor Darío. Y luego yo. Bueno, sí se puede. Sí, ya. Jorge. Perdón. No escuchamos. Buenos días. ¿Me Adelante. escuchan a mí? Sí, adelante. Bueno, en primera instancia quiero referirme a este documento de Barnard que me parece bastante interesante porque toca una serie de elementos que son totalmente aplicables hoy.
por ejemplo, en el caso de, por supuesto, del individuo, de la organización, perdón, de la comunicación y el elemento organización como un sistema. Creo ahí en esa parte solamente quiero destacar el concepto de sistema es hoy más que nunca pues vigente y va justamente en la misma dirección del pensamiento de Peter Senge. También quiero destacar la parte que Bernard habla sobre la voluntad y sobre todo me voy a referir a lo que él habla sobre individuo, persona y ser humano. Me parece a mí que el concepto de que él trata sobre individuo, persona y ser humano va en la misma dirección, justamente como la maestra de la intervención anterior va en la dirección de Mary Parker Poller, pero también va justamente en la dirección de Schultz y de Baker en el aspecto del capital humano. Y en concreto me refiero a la página 1, donde Bernard habla de la conducta humana y habla de los directores y los elementos ejecutivos. O sea, en la medida en que diría yo que yo lo interpreto, que en la medida en que se comprenda al ser humano dentro de la organización, dijéramos que la conducta de los directores y elementos ejecutivos o ejecutores empezaría a cambiar en las organizaciones, en concreto para algo que mencionaron anteriormente, que es la eficiencia y la eficacia. Pero quiero destacar ahora en la página 28, de la 28 a la 30 en el documento en español, donde habla Bernard de esos tres elementos: el individuo, la persona y el ser humano. Aunque él se refiere más en cierta manera al individuo, que ya le dijo el maestro Cruz, esto es donde más se hace énfasis de cierta manera y va muy contrastado con la teoría de Taylor, en el aspecto de que es el individuo como individuo, y habla aquí en este caso de su cuerpo y la parte biológica, pero me parece que ahí en la evolución de la filosofía y la teoría hoy habría que agregar el intelecto, ir más allá del individuo, la persona, agregar algo que es el intelecto, que yo lo tomaría en el sentido de Schultz y de Baker, a lo que me quiero referir en concreto, que eso llevaría al capital humano. En otras palabras, quiero indicar que los planteamientos del autor justamente apuntan a una actualidad que en América Latina no la estamos tomando con gran importancia. Es el concepto de capital humano como un contexto individuo, persona y ser humano, incluyendo de una manera especial el intelecto, las capacidades de conocimiento y habilidades que tienen las personas. Entonces, yo considero que hay unos factores o elementos que el autor coloca de manera importante, y mi comentario va en concreto a decir que la teoría de Taylor fue tomada en nuestros países, en América Latina, con algunos equívocos, o demasiado en serio, tomando solamente al individuo, y yo interpreto al individuo como la mano de obra, aquel que tiene habilidades para poder ejecutar un trabajo. Pero entonces, ¿en dónde está el individuo que además de sus capacidades físicas y biológicas, sus capacidades intelectuales, y capaz sobre todo de generar un elemento de eficiencia y de productividad que en concreto, o eficiencia y eficacia que nos lleva a la productividad, y en concreto la generación de la productividad del conocimiento, porque hoy la productividad va más allá de los elementos físicos y es la producción de conocimiento o generación de conocimiento.
que no la hace necesariamente el individuo en su cuerpo y en su aspecto físico, sino que es importante la consideración del individuo como considerando su intelecto. En otras palabras, la persona o el ser humano como capital humano. Entonces, me destaco que Barnard coloca los elementos fundamentales y seguramente en 1960 pues todavía esto estaba en un constructo, pero hay unos pensamientos cimentales ahí que vale la pena considerar en el aspecto de la productividad. Entonces ahí yo dejaría una pregunta que es relevante y la tomo también. Bueno, parece que se les fue la señal en Cali. ¿Me pediste la palabra, Cayo? Adelante. Sí, es una pena porque esto justo en la horita que estaba haciendo una pregunta que cae la conexión en Cali. Sí. Pero, bueno, ahorita la retomo. Sí, vamos, una cosa que la maestra de UNAM mencionó, que una cuestión importante que o que motiva a los individuos a cooperar, que entonces es cuando estudiamos las relaciones interpersonales, entendemos que cooperamos esto cuando observamos la teoría de los juegos, por ejemplo, o que motiva a un individuo a colaborar o cooperar con otro es en llegar vislumbrar una ventaja para sí. Entonces, tal vez sea esto que Taylor y Fayol en la administración científica enfrentaron problemas porque la mano de obra, los individuos no compartían de los mismos objetivos de los dirigentes de las organizaciones, entonces por esto no vio las relaciones no eran las mejores. Este nos remite a una cuestión muy importante que es la función del ejecutivo de direccionar la dirección de la organización, externalizando una motivación colectiva única que atraiga a los individuos para colaborar. Y esta motivación colectiva debe ser compatible con las motivaciones individuales de cada uno de los individuos que componen la organización. Esto es algo muy importante porque no es apenas la cuestión hoy, hablando de hoy, no es apenas la cuestión financiera, pagamento, salario, remuneración, que nos motiva a cooperar. Tenemos que enxergar una ventaja que sea individual y también colectiva. Entonces, las funciones de lo ejecutivo, del líder de la organización, están también crear y mostrar esos beneficios colectivos. Algo que no era una preocupación cuando Taylor y el Fayol observaban la organización en su época. Entonces, hace de crear un contexto cultural. Por eso retorno a hablar de la cultura, de la creación de una cultura para que los individuos componentes de la organización compartan de esta visión colectiva para que decidan cooperar. Entonces, todos tenemos motivaciones internas para colaborar, vantajes que obtenemos. Estas ventajas son únicas de los individuos y también son ventajas que vemos colectivamente. El ejecutivo tiene que evidenciar estas ventajas para que los individuos se sientan compelidos a cooperar. Claro. Sí, incluso la finalidad, más bien la función de estos ejecutivos, lo que señala Chester Barnard es inculcar la finalidad de la organización. Esa es la función de los dirigentes. Entonces, pues me parece muy pertinente esto que señalas, ¿no?
que no nada más es esta relación de salario-trabajo, sino que hay otros elementos ahí que tenemos que identificar cuando se trata de los dirigentes, ¿no? Y cuando se trata en general de toda la organización. Los dirigentes tienen que inculcar este sentimiento común, ¿no? Colectivo, de cooperación y para alcanzar la finalidad común. Sí. Adelante. Tienes la palabra, Jorge. Gracias. Yo quería hacer algunos comentarios sobre una intervención de hace rato de Oscar. La primera es que Oscar mencionó algunas tesis o algunas propuestas, no me acuerdo si especificó autores o no, pero habló de que algunos autores consideran que los humanismos proliferan en épocas de crisis. Al respecto, hay una tesis que coincidiría con esto, una tesis de un ruso, un tal Bogomolova, que escribió un librito que se llama La corriente o la escuela de las relaciones humanas, arma ideológica de los monopolios. Está muy impregnado de ideología de la entonces Unión Soviética, pero no deja de ser un trabajo serio el de este ruso marxista. Bueno, él en esta obra que estudia específicamente la corriente de las relaciones humanas, por supuesto a Elton Mayo, sus experimentos y todo esto. Y él sostiene que bueno, en general aquella otra tesis más general de que las teorías administrativas no son sino una consecuencia, las teorías administrativas, sobre todo las prescriptivas, no son sino una reacción o una consecuencia de el trato que están recibiendo los obreros, la clase trabajadora, y no nada más del trato, sino del desarrollo de las fuerzas productivas, usando así ese término marxista, el desarrollo de las fuerzas productivas que implican, entre otras cosas, un desarrollo educativo, político, de mayor conciencia por parte de los trabajadores, y que eso es lo que hace que vaya surgiendo ciertas corrientes administrativas que no casualmente son cada vez más de tendencia democrática, participativa, etc. Pero él se detiene a estudiar particularmente esto de la Escuela de Relaciones Humanas y dice que nace en un contexto en el que están los antecedentes muy justamente previos a la Gran Depresión en los Estados Unidos, que como todos recordamos se inicia en 1929, y los estudios de Hawthorne se inician en 1927, pero prosiguen por muchos años, ¿no? Y él dice que es lógico que esta posición más humanista pues responde a que el trabajador ya no tan fácilmente responde a los métodos tayloristas de hacerlos trabajar con la zanahoria, mostrándoles la zanahoria, el estímulo de los incentivos económicos, sino que necesitan otro tipo de estímulos, y entonces empiezan en los factores psicológicos que encuentra en sus estudios Elton Mayo y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso es congruente con esa tesis de que hablaste, Oscar. Y la otra cosa, fíjate que me hiciste detenerme de nuevo en pensar, reflexionar acerca de las influencias de Barnard. ¿Qué influencias habrá recibido para haber él hablado, en otras palabras, de teoría de sistemas? ¿Sí? Cabe señalar que Kuntz ubica a Barnard como lo ubica en la corriente que él llama de las escuela de los sistemas sociales, porque él destaca que este énfasis de Barnard en los sistemas a la hora de exponer su teoría, que es muy clara, ¿no? Es muy clara esta presencia de la teoría de sistemas, bueno, del enfoque de sistemas. No sabría decir si de la
teoría de sistemas. Debo confesar que yo quizás un tanto a la ligera, muy a la ligera, yo había presumido siempre que Barnard pues había recibido esta influencia de Bertalanffy, ¿no? De la teoría general de sistemas, pero ahora que busqué rápidamente en internet, veo que a lo mejor falta más información y falta hacer una revisión más cuidadosa, pero veo que Bertalanffy anda creando la asociación o no sé qué para el estudio de la teoría de sistemas en 1951, o sea, ya muy tarde. A lo mejor empezó antes, en los finales de los 40, los 50, pero principios de los 50, pero yo creía que era mucho antes, porque creía yo que Barnard de ahí estaba abrevando. Entonces, mi conclusión muy provisional, muy provisional, porque falta verlo con mucho más cuidado, es que esto del enfoque de sistemas le vino de Pareto, puesto que Pareto pues sí hablaba de esto, aunque no le llamara teoría general de sistemas, pero hablaba de los sistemas, y Pareto sí lo hizo pues, mucho antes, en los 30, ¿no? O algo así, quizás a finales de los 20. Pero y bueno, luego también por ahí entra Parsons, que sabemos que tanto a Pareto como a Parsons lo cita Barnard en repetidas ocasiones, y Parsons sí habla ya del enfoque de sistemas, pero también lo está haciendo ya en 1950. Entonces yo creo que la influencia por ahí viene muy probablemente de Pareto, pero ya tiene muy claro, se ve que Barnard tiene ya muy claro una concepción de los sistemas pertenecientes a sistemas más amplios, etcétera, ¿no? Bueno, es todo. Sí, ahorita te doy la palabra, Oscar. Sí, me parece muy bien esta referencia. Pues, como bien dice Oscar, pues prácticamente Barnard inaugura la vinculación entre la teoría de los sistemas o los sistemas con la administración. Yo creo que eso no hay previamente, sí. Nada. Eso sí, quizá sí. Mary Parker Follett un poco lo abordó, pero no con tanta profundidad como lo hace Barnard. Pero yo creo que es una buena aportación de Barnard también ubicar a la administración como parte de la teoría de los sistemas, ¿no? Adelante, Oscar. Bien, de hecho, la teoría general de sistemas es de 1918. Cuando se anuncia, otra cosa son los posteriores desarrollos y todo el proceso de socialización. ¿Y quién perdón, Oscar, en 18 quién? Estamos hablando de Bertalanffy. Pero sí. Mencionaste a alguien en 1918. Sí, voy a explicarlo. Es que antes de Bertalanffy había un ruso, no soviético, sino un ruso, que venía desarrollando unas ideas que no las llamó de esa manera, pero contenían en esencia lo que más tarde Bertalanffy llamó la teoría general de sistemas en biología. Bogdanov es el apellido. ¿Cómo? Bogdanov. B-O-G-D-A-N-O-V. Bogdanov. ¿Sí? ¿Qué tal el ruso mío? Sí, mira. Aquí en la Wikipedia, aquí está como los precursores de la teoría de sistemas. Está Alexander Bogdanov, que vivió de 1873 a 1928. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? Que justo en el momento en que se da la revolución bolchevique, digamos, al cambiar las condiciones políticas, pues hay aspectos de la ideología que se vuelven más dominantes. Si él se hubiera sostenido en la afirmación de la teoría de sistemas, probablemente lo hubieran matado, porque esas ideas eran contrarrevolucionarias por naturaleza. De hecho, son contrarrevolucionarias. Bueno, en otros espacios son revolucionarias, pero ahí eran contrarrevolucionarias, entonces él no podía. La historia no le ha dado el crédito pues que se merece. Esto no demerita el trabajo de Bertalanffy, sino que también muestra cómo es el progreso de la ciencia, cómo se da, ¿de acuerdo? Permíteme interrumpirte un segundo nada más. Conste que es una vista aquí rapidísima a Wikipedia, pero aún así, cuando habla de los precursores, menciona precursores de esto de sistemas,
Y mencioné yo al ruso que tú señalaste primeramente, y cita como precursores a Saint-Simon, siglo XVIII, ¿no? A Marx, y es lo que quería citar yo, a Marx. Luego entonces aquellos rusos leninistas podían haberlo atacado porque esto era contrarrevolucionarios, a pesar de que aquí dicen que Marx, sí puede ser que haya mucho de razón en eso. Marx era considerado como que ya era un precursor de estas ideas y sistemas, ¿no? Perdón por la interrupción, perdón. No me puedo contener. Para nada, me parece que esto es lo interesante de la conversación. Es más, si nos pusiéramos a explorar, a lo mejor llegáramos a la conclusión de que en los griegos Heráclito tal vez fue el padre de la complejidad, ¿cierto? Marx tiene toda la influencia presocrática. Claro. Sí, claro. Pero bueno, de todas maneras, me alegra mucho la conversación, pero sí me interesa mucho mirar también dónde está. A ver, yo pensaría que la influencia está por el lado de la sociología, ¿sí? Pienso que es por el lado de la sociología, sin duda. Pero también cómo crea ese vínculo con la administración me interesa mucho, entre otras cosas porque en la manera como yo conozco la administración en nuestros claustros, en nuestro sistema empresarial, en nuestra economía, hay ideas sobre el comportamiento humano valiosas que están en obras como esta que han sido colocadas de lado. Es lo que yo estoy viendo. Bueno, esto lo vemos desde hace tiempo, pero cada vez ve uno más elementos valiosos de la teoría, de la reflexión como estos, que cada vez con la pregunta ¿y cómo se hace? Entonces los instrumentalizan y los instrumentalizan de cualquier manera. Yo creo en la necesidad de instrumentalizar. Barnard no se estaba ocupando de eso, él estaba conceptualizando, ¿cierto? A propósito de la pregunta que ahora hacía uno de nuestros colegas, ¿sí? Pero yo creo que tampoco se debe instrumentalizar de cualquier manera, porque es que el problema de la instrumentalización por sí misma es que está dirigida desde ideologías, ¿cierto? Ideologías que ponen de la otra, sí, otros aspectos de los argumentos. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? Una pregunta hipotética. ¿Qué hubiera pasado si las ideas de la escuela humanista en general, más allá de lo desafortunadas que terminaron siendo en la práctica por mal uso, etcétera, qué pasa donde eso se hubiera aceptado? Eso hubiera implicado transformar las relaciones de poder. Porque en la manera como se implementó en el mundo empresarial las ideas de la administración científica en general, sí, de más de 20 autores que hay allí, ¿cierto? Lo que vemos es el privilegio de las fuentes de poder, ¿cierto? De la concentración económica, de la riqueza, la unidireccionalidad vertical en la toma de decisiones, poniendo de lado que había una inteligencia dentro de la organización que podía ser aportada por otros miembros. ¿Qué hubiera pasado donde eso se hubiera aceptado? Bueno, estuviéramos tal vez relatando un mundo distinto. Pero el mundo que tenemos hoy en parte es por eso, ¿no? ¿Sí? Es la manera como algunas ideas se seleccionan, ¿cierto? Se vuelven ideologías y terminan gobernando la lógica a tal punto que ya muchos profesores ni reflexionan sobre eso, que es lo más preocupante. Estamos en el campo de la educación. Gracias. Muy bien, Oscar. Sí, tienes razón. ¿Clau? Bien, yo quería retomar nuevamente la idea de estos dos capítulos, Chester Barnard, podemos encontrar, podemos hacer un análisis muy minucioso de todas las propuestas. Creo que aquí donde habla sobre la organización como un sistema de esfuerzos humanos coordinados, no solamente habla de lo que es la voluntad, de lo que es la comunicación, de lo que en la organización implica la eficiencia y la eficacia. También creo que habla de las voluntades personales. Bueno, no creo, habla de lo que es dirigir las voluntades personales, y quiero detenerme ahí porque precisamente esto es un valor que encuentro en la propuesta de Barnard, donde él dice que pues la administración no es la dirección de funciones ni el elemento dirigente o el ejecutivo va a dirigir funciones o va a coordinar el trabajo solamente como meras funciones, sino lo más difícil precisamente es esto, es la dirección de voluntades, la coordinación de voluntades, y creo que él dice que esto precisamente es lo que hace
que la dirección de estas voluntades hacia un esfuerzo común es lo que hace que sea muy complejo el papel del dirigente. Entonces, el Ejecutivo siempre va a tener esa responsabilidad de unificar, de coordinar, de encontrar el equilibrio entre lo que persigue la organización y la unión de esas voluntades para lograr de determinada forma esos logros. Entonces creo que en esta parte es muy importante porque parece que después se vuelve a perder en lo que se construye más tarde de la teoría de las organizaciones, esta idea de la voluntad humana. Parece que se siguen pensando en las personas que integran una organización como meras funciones, o se sigue viendo una escala o se construyendo una organización a través de las, pues sí, lo que le llaman solamente la organización a partir de las funciones que se van a cubrir dentro de cada puesto. Y creo que eso es muy importante resaltar esta idea de que pues lo complejo del Ejecutivo, la parte esencial de los elementos dirigentes de sus funciones, es cómo lograr este equilibrio entre los individuos que van a colaborar y los intereses propios de la organización. Creo que eso es fundamental y yo lo vuelvo a resaltar, ¿no? Que creo que Chester Barnard lo deja ahí muy claro, ¿no? Eso es el elemento esencial de los ejecutivos, buscar este equilibrio, coordinarlos y llevar o orientar esas voluntades al logro del objetivo general de la organización. Sí. Gracias. Bueno, y además eso a pesar de que, bueno, existe esta posibilidad en el nombramiento, pues no es tan fácil. Ese es un carácter subjetivo, ¿no? Uh-huh. O sea, motivar a las personas para hacer eso, pues es el verdadero problema, ¿no? No nada más es la autoridad, la dominación, sino es todo, ¿no? Es tener la motivación para que los individuos acepten esta posibilidad de cooperar. Que no son para conseguir sus finalidades, sino las finalidades de otras, ¿no? De la organización, en un sistema común, colectivo, ¿no? Adelante, José Luis. Bueno, respecto a lo que comentó Claudia, no sé, me lleva a pensar si todo este trabajo de transmitir la finalidad, de coordinar el trabajo, para que se logre la colaboración y el equilibrio, no sé si eso sea el elemento principal que propicia que haya una disminución de esta diferencia entre lo que nosotros como individuos buscamos dentro de la organización y lo que obtenemos de ella. Es decir, esta parte que puede generar conflicto, porque como ya lo dijeron los compañeros, muchas veces nuestro objetivo, digamos, individual, no coincide con el objetivo de la organización, entonces genera de alguna manera ya sea conflicto personal o conflicto organizacional. Pero al mismo tiempo Barnard pues nos dice que el ser humano pues puede tener una doble personalidad, así lo señala él, que es la personalidad individual y la personalidad organizacional o de organización. Entonces parecería que este trabajo del directivo de transmitir la finalidad, digamos, de la organización, pues yo creo que propicia que disminuya esa diferencia que puede surgir y que finalmente pues genera conflicto. Claro. Claro. Y bueno, sí, es una fuente de conflicto. Sí. Puede ser una fuente de conflicto. Por supuesto. Uh-huh. Adelante, Oscar. Yo quiero decir algo porque quiero asegurarme de no tener una equivocación muy grande o por lo menos no tenerla. Y es esto. Es posible que un lector desprevenido pudiera pensar que al solo interesar la actividad de los individuos y no los individuos como tal, alguien pudiera plantear pues que es más que un olvido, es una forma de despreciar la condición humana y qué sé yo, ¿cierto? Podría darse ese tipo de interpretaciones. Yo lo que creo, por lo que hemos leído y la definición que hace de persona y de individuo, que comenzamos a tratarla desde el comienzo, cuando leíamos y estábamos de acuerdo en que alguien considera que hay que ir a la filosofía para tratar de entender qué es esto de la condición humana,
Yo lo que creo que esa manera de acotar realmente es o representa el respeto que el autor siente por aquella multidimensionalidad que constituye al ser humano. ¿Sí me hago entender? Porque es que lo que vemos hoy, por ejemplo, cuando a la gente se le pide sentido de pertenencia, es como si el origen, el mantenimiento y el fin de la vida de las personas fuera la vida de una organización tal, ¿cierto? Yo creo que al contrario esto me parece que es profundamente respetuoso con la condición humana y sobre todo desde lo que entenderíamos como esa multidimensionalidad de los seres humanos. Claro. Sí. No sé si ustedes comparten algo al respecto. No, pues sí, parece que la organización llega como una imposición, ¿no? Para el individuo, que ya lo han hecho, también otros autores lo han criticado, esta perspectiva como White, ¿no? el hombre organización, y que de alguna manera también lo retoman algunos, la escuela de Frankfurt, Horkheimer y Adorno, que no, pues la organización, hay un elemento implícito que es el individuo, el ser humano, ¿no? Que no es, que también tiene sus perspectivas y sus intereses, ¿no? Que no nada más es la organización que llega a imponer esta finalidad, también hay un elemento ahí que está interactuando, que son los individuos en las organizaciones. Me llama mucho la atención esto que señalaba José Luis de encontrar el equilibrio, ¿no? Y esto lo menciona Chester Barnard en la página 104 del texto en español. Y en la 116 también. En la 104 señala, déjenme buscar la 104, es el del texto en inglés es la 87, me parece. La 87. En inglés es la página 87. Sí, es antes de lo que dice la voluntad de la cooperación. Híjole, no, quién sabe. Sí. No la tengo ubicada, pero en la página 104, al principio, en la primera idea, la que viene de el primer punto y seguido que aparece, dice que si las satisfacciones son menores que los sacrificios exigidos, la buena voluntad desaparece y la situación es la de la organización. Si las satisfacciones son mayores que los sacrificios, la buena voluntad persiste y la satisfacción es la situación es la de la eficiencia de la organización. Entonces, es encontrar el equilibrio, ¿no? El equilibrio entre lo que tú estás aportando y lo que quieres, lo que estás recibiendo, y que no nada más es la cuestión monetaria, como lo señala en la página 115 del texto en español, sino que se refiere a pues todos estos elementos que ya hemos señalado, la motivación, ¿no? Los factores psicológicos que también fungen como elementos importantes para motivar la cooperación, ¿no? Algo más que quieran añadir. Ya prácticamente estamos en el tiempo. Ok. Luis. Adelante, Oscar. No, ya al margen veo que yo por lo menos no tendría nada que agregar por ahora, ya sería pasar a lo escrito. Es lo siguiente, es para pedirle el favor, usted tiene el capítulo de Mains. Sí. Sí, yo conseguí aquí justo. La